Si todos hacemos un poquito de memoria, la mediación nació tiempo atrás con una acordada, que fue la acordada, que fue la acordada 502, ¿se acuerdan? Que fue una prueba piloto en donde se implementó la mediación dentro del Poder Judicial. Y después, bueno, se fue ajustando mediante otras acordadas el procedimiento hasta que salió la ley de mediación con su procedimiento reglamentario. Yo personalmente quiero, antes de empezar a hablar, de decir claramente mi posición, y vuelvo a repetir, de que el Estado tiene que tomar el timón, en el buen sentido de la palabra, de tomar la mediación como una política de Estado. Y no es que lo invento yo ni se me ocurra a mí. En los países del mundo, en muchas provincias y en muchas municipalidades de nuestra Argentina, existen los centros de mediación que dependen específicamente del Estado. Las direcciones provinciales de mediación y las direcciones municipales de mediación. Acá en San Luis, creo que el esfuerzo del Poder Judicial o del Centro de Mediación, para mi punto de vista, ha ido más allá de lo que es la mediación judicial, porque la creación de centros de mediación de distintos puntos de las provincias, eso de alguna manera ha generado un buen eco. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediación no solo se quedó en San Luis, sino que en Mercedes, en Concarán, en el Colegio de Abogados, el anuncio que se va a hacer, si Dios quiere, más adelante en San Francisco. Eso es bueno porque de alguna manera ayuda a expandir la mediación en toda la provincia. Y el hecho de que se pueda hablar específicamente de lo que es la mediación. Indirectamente reemplazaría un poco lo que yo creo que tiene que existir en cada municipio, una dirección municipal o una dirección provincial de mediación. Bueno, el Estado, con todo criterio y con todo el derecho del mundo, tiene derecho a no estar de acuerdo o no tomarlo como una cuestión primordial. Ahí vemos que la necesidad importante tiene que ser una política definida y ejecutable por parte del Poder Ejecutivo. Hay que buscar la autoridad de aplicación dentro del gobierno, que en este caso puede ser o el Ministerio de Relaciones Institucionales o Seguridad, que hoy en día es el organismo que existe, o en su defecto puede ser la Secretaría General. Estoy hablando de los poderes, o sea, provincial, municipal y nacional. ¿Estamos bien? Y existe la legislación y el decreto reglamentario. Y a su vez, dentro de lo que se puede llamar la creación de un centro provincial de mediación, los organismos estatales que participan en la misma, para que ayuden o sean coactores de lo que es el proceso en sí de mediación dentro de un proceso administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber una ayuda interministerial con respecto a asesoramientos, con respecto a lo que tiene que ver expedientes que necesita un punto de vista, por ejemplo, de una parte de arquitectura o una parte de salud, y puede haber una posición con respecto a esto y después sacar una resolución efectiva. Por eso digo que es como que todo el mecanismo de Estado se pone de acuerdo en implementar la mediación dentro de la administración pública. Yo parto de la premisa que todo gobierno nacional, provincial o municipal, quien administra el gobierno, si bien tiene la función de generar una política económica, financiera y administrativa, también tiene la función, desde mi punto de vista, de generar una política para lograr una sociedad más tranquila. ¿Y cómo logramos una sociedad más tranquila? Generando políticas para una sociedad más tranquila. ¿En qué sentido? No es lo mismo gobernar una provincia o un municipio con conflictos sociales diarios, de toda envergadura, a conformar o administrar específicamente un municipio con una conducta mucho más pausada. Por eso digo que debe ser una política de Estado y que en muchos lugares se implementa. El ejemplo que nosotros tenemos es Salta, más de uno lo conoce. Urtubey tiene entre cejas el tema de la mediación. Y él considera que lo consideró una política de Estado, como acá el Wi-Fi y otras cosas. Bueno, él lo tiene como una política de Estado y ha generado una expansión provincial muy importante y hasta envidiable y copiable. Porque él ha hablado de los centros de mediación comunales, que no todos tienen que ver con una cuestión económica. Porque ha habido una interacción con los municipios, son 52 municipios en donde ha habido una interacción en la posibilidad de que el Estado ayuda, pero el municipio también se preocupa. Porque en los pueblos chicos, problemas que para nosotros son pequeños, para ellos son grandes. Y generan resentimiento y problemas de toda una vida. Entonces, la idea es de alguna manera que también se lo tome con importancia, por eso digo que la municipalidad o el gobierno de la provincia puede ayudar mucho en esta expectativa. Decimos por ahí dicen, uno también quería hacer cosas para ver si se implementaba la mediación del Estado. Bueno, pero es una cuestión presupuestaria. Yo no lo vería tanto como una cuestión cara y presupuestaria. ¿Por qué? Porque existe gente en la administración pública, ya sea contratados o de alguna manera que son profesionales, abogados, psicólogos, que se puede armar un grupo interdisciplinario
de distintas áreas del Estado y conformar lo que se llama así un centro de mediación. Si tenemos abogados, psicólogos o todo lo demás de distintas áreas, los podemos conformar. O sea, no, desde mi punto de vista, creo que el impedimento no pasa mucho por una cuestión económica o presupuestal. Tiene que haber, para mi punto de vista, una decisión política importante. Hay un autor que a mí me llama mucho la atención con respecto a la participación del Estado dentro del proceso de mediación. Y si nosotros podemos ver y estudiar las distintas instituciones estatales, si ya indirecta o directamente ya ejercen una política de mediación. Por ejemplo, el Ombudsman, bien llamado defensor del pueblo. San Luis tiene un problema que no es defensor del pueblo, pero se trabaja en un área de lo que es la mediación. Por ahí se arroga facultad, es discutible, pero hay una política de alguna manera que llama a las partes a un diálogo, los defensores del pueblo. Vamos a los tratados internacionales garantizados en la Constitución, el artículo 75, que es sinónimo de tratado internacional es la participación de los estados en una negociación, en un entendimiento. O sea, lo que quiero de alguna manera reflejar que en distintos estamentos del Estado se puede practicar específicamente la administración. Por ejemplo, la creación de lo que se llaman los programas de desarrollo provinciales, en donde involucra de alguna manera a distintos municipios para llegar, por ejemplo, a la posibilidad de un entendimiento con respecto a lograr un crédito. O sea, el marchar paralelamente todos los días en la administración pública es como que estamos cotidianamente, de alguna manera, viendo puntos de vista de la mediación. El Código Contencioso Administrativo, la posibilidad que entre distintos estados hagan procesos de negociación en distintas provincias, si llega a un acuerdo con respecto a un punto en común, el mismo Mercosur, cuando mediante el diálogo ellos llegan a un acuerdo en común, el libre comercio y demás. Entonces no está muy equivocada la postura. Con respecto al aspecto, lo que tiene que ver operativo, primero la participación del Estado en un proceso de mediación tiene que ver con pautas que sean específicamente válidas. Y tiene que ver con respecto a mantener los dos pilares, bueno, de los tres pilares, la voluntariedad, la neutralidad, la confidencialidad. Específicamente la confidencialidad es uno de unos pilares muy importantes. Que no se malinterprete en un aspecto del Estado, en su participación, negociación con corrupción, no son cosas totalmente distintas. Porque por ahí sin querer se interpreta que la negociación es sinónimo de corrupción, y no es así. Yo me acuerdo de un caso práctico que fue de acuerdo a la 125, que fue un problema bastante importante en nuestro país. Se propuso Mondino, en ese tiempo era el defensor del pueblo de la nación, como un posible mediador o partícipe de un acuerdo entre las partes para poder llegar a un entendimiento. Obviamente a veces la mediación fracasa o no llega específicamente a lo que se quiere, pero se pudo realizar de alguna manera. También en su momento se lo pidió que fuera Reutemann. O sea, hubo de alguna manera una iniciativa para poder llegar a un acuerdo, que en este caso no se pudo prevalecer. Si bien decimos que el Estado puede delegar a un tercero la adjudicación de un derecho, también decimos que el Estado puede delegar a un tercero que participe en un proceso de mediación donde él es parte, y dándole la facultad, no solo para participar, sino también como un poder de decisión, ¿está bien? Para que pueda de alguna manera utilizar las técnicas de negociación tendientes a llevar a cabo una actividad determinada. Decimos, ¿se puede hacer los centros de mediación públicos dependientes del Estado provincial? Sí, lo podemos hacer. Como la posibilidad de crear centros privados de mediación, sí se pueden hacer. O sea, el Estado tiene la facultad para abrir su propio centro de mediación. ¿Hay una norma constitucional que lo niegue? No, no hay una norma constitucional que lo niegue. Entonces se puede hacer, y creo que sería bueno más que todo para nuestra provincia que se haga. Con respecto a la conclusión importante, la participación del Estado en un proceso de mediación o la decisión política del Estado de tomar como una herramienta a la mediación tiene que ver con respecto a dos pilares: la voluntad estatal, que es sinónimo de una voluntad política, y la confidencialidad de todos los actos que se realizan. La confidencialidad tiene límites más estrictos porque pues todos sabemos perfectamente que nosotros tenemos como mediadores el principio de la confidencialidad, o sea, no puede salir de un proceso de mediación, en este caso judicial, lo que pasa. Ahora bien, cuando vemos cuestiones que son delitos de gran importancia, tenemos de alguna manera la obligación de denunciarlo porque se actúa. Lo mismo pasa en la administración pública. Cuando se ve que en una negociación o en un proceso se tiene como consecuencia un perjuicio en una administración del Estado, también nos veríamos obligados con respecto a esa misma. Yo personalmente creo
que hoy en día el mundo es el sinónimo del diálogo, desde mi punto de vista. Los que han practicado la mediación pueden ver claramente el ambiente que vive el Poder Judicial a lo que se vive en un centro de mediación, en este caso que está a pocos metros. Y para mi punto de vista creo que tiene mucho que ver con respecto al entendimiento del diálogo. Yo creo que el Poder Judicial hace mucho, y hay que rescatarlo, en abrir los centros de mediación en distintos puntos de la provincia. Pero yo creo que si el Estado de ese lugar no participa o no ayuda, creo que el Poder Judicial no puede solo. ¿En qué sentido lo digo? En el hecho de que si un intendente del Poder Judicial hace un convenio con el Poder Judicial y crea un centro de mediación, creo que tiene que haber una política fuerte de intendente de acompañar ese centro de mediación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, bajarlo a los barrios, explicarlo, qué quiere decir, qué entendemos por mediación, qué bueno que es que nos pongamos de acuerdo, qué bueno que es que dialoguemos. Entonces, por eso digo que es importante que el Estado lo tome como una política de Estado. Hay muchos programas y muchas oficinas que tiene el gobierno de la provincia que tienen que ver con respecto a protección ciudadana, por ejemplo, Dirección de Protección Ciudadana, Dirección de Seguimiento con respecto a ciudadanos. Tiene de alguna manera vinculación con la mediación. Tiene la posibilidad que se lo tome como una cuestión de política importante. Yo rescato, vuelvo a repetir lo que hace el Poder Judicial, porque es un poder por ahí que de alguna manera pasa los límites de la ciudad para tratar de que hablemos de mediación. Y si nosotros tomamos la herramienta, como hablamos de la mediación escolar, como hablamos de la mediación comunitaria, por ahí vemos gente que no se habla por 4 o 5 años porque hay un ruido molesto, porque nunca se tocaron el timbre y dialogaron. Entonces arrebatamos los tribunales de expedientes cuando la gente no se sentó a hablar 2 horas. Entonces, en ese sentido creo que es importante. Y ahí, para mí, la presencia del Estado es fundamental. Por eso, por ejemplo, el convenio que ha hecho el Superior Tribunal con el Ministerio de Educación con respecto a la mediación escolar, creo que avanza y de alguna manera, si se pueden introducir elementos para que de chico empecemos a entender que la mediación es importante para los jóvenes, creo que es bueno. Hay que saber llevarla, hay que saber explicarla y hay que saber de alguna manera llegar específicamente a las escuelas. Yo puse una frase ahí que dice que por lo tanto considero oportuno el compromiso de todos en la profundización de la implementación, el compromiso y seriedad del Poder Ejecutivo que conjuntamente, sin diferencias políticas, ni estructuras sociales, ni diferencias personales, entre todos contribuyamos la necesidad de estar marchando paralelamente con las distintas novedades e implementación, no solo jurídica, sino también administrativa que tiene el mundo del derecho. ¿Qué quise decir con esto? Que acá no tiene que ver una cuestión política, una cuestión personal, tiene que ver una cuestión de una decisión de tratar de vivir una sociedad mucho más justa y más tranquila. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros cooperamos entre nosotros mismos para lograr una sociedad mucho más el diálogo, vamos a vivir mejor. Por eso no lo quise diferenciar como una cuestión política. A mí personalmente me alegraría mucho que tanto el municipio capitalino como el gobierno de la provincia lo tome con su profundidad el tema. Pero también nosotros tenemos que saber explicárselos. Tenemos que saber entender que no es una cuestión solamente una cuestión presupuestaria, sino que va mucho más allá. Y me quedó una última frase que tiene que ver, que la rescaté de una persona que habló en Salta, que estuvo muy bueno en el Congreso Mundial de Mediación, que dijo que debemos sembrar alternativas a fin de cosechar soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo se arregla en un proceso judicial, no todo termina en una resolución, sentencia o un juicio. Nosotros, como funciona en este caso el Colegio de Abogados, en la creación del centro de mediación, generó alternativas distintas a un proceso judicial para tratar de buscar soluciones. Y de alguna manera creemos específicamente lo que se está haciendo es eso. Entonces, ojalá que podamos de alguna manera transmitir lo que queremos al gobierno de la provincia. Es bueno que haya representante del gobierno, es bueno que haya representante del Poder Judicial, para que de alguna manera entre todos entendamos que tenemos que cambiar nuestras conductas con respecto específicamente a la forma de vida en el sentido del cambio de la mentalidad para vivir mejor. Y tenemos que cooperar entre todos para que podamos de alguna manera lograr una sociedad más pacífica. Yo no quise hacer corto, no quise meterme en otras cosas que consideraba un poco historia porque no quería aburrirlo. Pero yo voy a seguir de alguna manera proponiendo que seamos escuchados de todos aquellos que podemos compartir la teoría que la mediación debe ser una política de Estado y que no sea una cuestión meramente judicial.